Muy buenas tardes, un placer contar con todos ustedes. Muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias a las personas que están conectados por el Zoom. Una calurosa bienvenida a todas las personas que nos acompañan por el Facebook Live, por la página, por el fanpage de Mae Montaño. Les damos muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y sean ustedes bienvenidos. Queríamos empezar haciendo una pequeña, rápida introducción de temas un poco, si ustedes quieren, más informativos para que ustedes entiendan cómo es la gestión del asambleísta Montaño en el día a día, porque muchas veces solo pasan o solo trascienden a temas que solo salen en los medios de comunicación o en las redes sociales, pero a veces no se entiende mucho el día a día de lo que hace un asambleísta responsable. Y entonces podríamos decir que un asambleísta como la ingeniera Mae Montaño empieza su día muy temprano. Normalmente a las 6 de la mañana ella tiene que atender a medios de comunicación de todo el país. Es impresionante. Tenemos entrevistas de cada una de las 24 provincias del Ecuador y Mae tiene la cortesía de atender absolutamente a todas las provincias, desde el canal de televisión más importante hasta la radio más chiquita. A todo el mundo se le atiende, a todo el mundo se les da un espacio, a todo el mundo se le da una entrevista. Entonces, normalmente a las 6 de la mañana ella ya está arriba, tiene que además, como ustedes entenderán, tiene que estar preparada para las entrevistas. Entonces, del día anterior conversamos con el equipo, vemos cuáles son las cosas importantes que hay en el día, y con eso ella se prepara todos los días para dar las entrevistas a los medios de comunicación, que simplemente nosotros les vemos como un vehículo para poder comunicarnos directamente con la ciudadanía, para que sepan lo que hace Mae Montaño todos los días. Entonces, de eso, de 6 de la mañana de lunes, nosotros ya estamos arriba, ya estamos trabajando, todo el equipo estamos juntos, seguimos las entrevistas, estamos pendientes de las cosas que están sucediendo y estamos pendientes de las preguntas y de las reacciones del público, que en general son bastante favorables. Luego, en un día normal, un día lunes, por ejemplo, la ingeniera Mae Montaño, junto a su equipo, a su asesora jurídica, sobre todo, asiste a la comisión de la que ella es parte, a la comisión de participación ciudadana y control social, una comisión muy importante. Ya les va a decir ella ahora en qué cosas nomás hemos hecho en esa comisión, pero una comisión que tiene una trascendencia muy alta en la vida legislativa y en la vida del país. Entonces, el lunes tenemos comisión todo el día, a veces en la mañana y en la tarde. Es un trabajo fuerte. Ahí su equipo jurídico trabaja muchísimo porque es una cosa más técnica. Los trabajos de las comisiones suelen ser más técnicos que las votaciones más políticas, si ustedes quieren, del pleno. Los días martes y los días jueves normalmente se dan sesiones de pleno. Hemos visto que la dinámica que tiene ahora la asamblea son unas sesiones maratónicas, si ustedes quieren. A veces hay 6, 7, 8 puntos y muchas veces tenemos hora de empiezo de la sesión, pero a veces terminamos 11 de la noche y se tiene que seguir al día siguiente. Así que son sesiones largas de las que estamos todo el tiempo conectados. Una cosa que sea muy importante es que el asambleísta Mae Montaño no tiene ni una sola falta, ni en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, ni en el Pleno. La única vez que, porque ella estuvo atendiendo un asunto familiar, principalizó a su alterno, pero todas las asistencias son perfectas, tanto en la comisión como en el pleno. Entonces, eso martes y jueves, lunes, miércoles y viernes, normalmente tenemos comisión. Pero los viernes, esto también es muy importante, porque Mae ha procurado que su curul sea ciudadano, o sea, que atendamos a la gente. Entonces, normalmente el día viernes, Mae prepara una agenda desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y recibimos decenas de delegaciones de varias partes del país y con varios problemas. Hemos recibido a personas de enfermedades catastróficas, a los niños del cáncer, hemos recibido a personas que han sido injustamente despedidos, que no les pagan, a médicos que han sido héroes en la época de la guerra de Paquisha. Hemos recibido a un montón de organizaciones ciudadanas y a todas les hemos dado un espacio. Mae se da el tiempo para escucharles de uno en uno y hemos recibido montones de delegaciones, y nosotros desde nuestro despacho, créannos que siempre estamos haciendo lo posible para darles una mano, siempre hacemos lo posible para denunciar los actos de corrupción en el caso que fuere, y siempre estamos pendientes para que nos acompañen y para nosotros darles un acompañamiento para que sepan que el curul nuestro es un curul realmente de la gente y que sepan que van a tener con Mae un acompañamiento fuerte. Es evidente que a ella le buscan mucho porque saben que es una persona recta, una persona honesta y que ella va a apoyar en las luchas que sean causas dignas y causas justas. Entonces,
imagínense que todo esto tenemos de lunes a viernes, la agenda absolutamente llena, y a veces, Mae, los fines de semana que deberían ser sus días de descanso, ella recorre el país porque es asambleísta nacional, entonces viaja mucho por las provincias, viajamos por tierra, nos vamos a las provincias que nos invitan, o a veces vamos de casualidad, pero siempre estamos tratando de conocer qué pasa en las diferentes provincias. Evidentemente ella nunca olvida su Esmeraldas natal, que es una provincia, nuestra provincia mimada de las 24 si quieren, pero siempre estamos en Manabí, estamos en Guayaquil, vamos bastante, estamos en Tungurahua, en Imbabura, en Chimborazo, así que casi siempre estamos por todo el país. Así que nada, yo quería solo darles esta pequeña introducción para que ustedes sepan más o menos cómo es el trabajo día a día de MAE, que con los temas hemos atendido a más de 300 medios de comunicación en el último año. Y solo para terminar, quiero contarles que este periodo de rendición de cuentas es del año 2019, febrero de 2019 a febrero del 2020. Entonces, quiero que tengan eso muy en cuenta porque la rendición de cuentas del 2020 la haremos el próximo año. Así que con eso les dejo yo con la ingeniera Mae Montaño y un gusto y un placer recibirles. Gracias, Alejandro, por ese recorrido. Que no se diga entonces que los asambleístas no trabajamos. Muchísimas gracias por esa introducción. Quiero saludarles con un gran abrazo virtual, no solamente para saludarles, sino para agradecerles la presencia de todos ustedes aquí. Mis amigos, mis simpatizantes, y de manera especial quiero saludar al doctor José López, mi asambleísta alterno, quien me ha acompañado en todos estos años como asambleísta. Veo a directos amigos, no los voy a nombrar a cada uno porque no quiero dejar a uno sin mencionarlo, pero todos saben que con mi corazón y mi sinceridad les saludo virtualmente. Quiero también, por supuesto, agradecer y reconocer a mi equipo de trabajo. Sin ellos no había rendición de cuentas. Sin el equipo de trabajo, los asambleístas estamos incompletos. Así que quiero agradecer a Susana, la llamamos generalmente Susi. Gracias, Susi. Gracias, Alejandro. También le decimos Alejo. Gracias, Vanessa. A ella le decimos Vane. Y gracias, Luis. A don Luis le dicen que es el jefe de la oficina porque él el que está siempre atrás de todos para que lleguen a tiempo y para que se vayan en el último momento del día. Así que él es el supervisor. Así que gracias, Luis, por esa supervisión y por lograr que el equipo funcione como un reloj. Dicho eso, amigos, yo quiero decirles que esta tarde, desde luego, no voy a rendir cuentas a ustedes, porque yo estoy permanentemente rindiéndole cuentas a ustedes y trabajando junto a ustedes. Aquellos que me han acompañado siempre en los momentos felices de la política, que sí los hay, no crean, y en los momentos no tan felices, y algunos que podrían decirse también un tanto desagradables. De todo hay en la política. Y tengo la suerte, me siento realmente afortunada, porque muchos de ustedes me han acompañado siempre, han estado ahí en las luchas, que nosotros decimos en las luchas callejeras, ¿sí? En nuestras manifestaciones en las calles, y también en nuestras luchas que a veces han sido intensas en el mismo quehacer de la función legislativa. Y ustedes han estado ahí. Eso para mí es una gran fortuna y el premio mayor que me ha dado la tarea política. ¿Recuerdan algunos que 2014, por ahí me ve un ex asambleísta muy querido, Wilson Chicaiza, ¿recuerdan el 2014 cuando nos atrevimos a hacer nuestra primera rendición de cuentas en la calle, en un lugar público de Quito? Nada más y nada menos que en el Parque La Carolina, ¿recuerdan? En la esquina de la calle Amazonas y Naciones Unidas, o en las Chiris y Naciones Unidas más exactamente. Y en ese evento de rendición de cuentas, que era público y donde venían los ciudadanos sin haber sido invitados, sino aquellos que pasaban y escuchaban que un asambleísta y su equipo y sus amigos y sus simpatizantes se habían atrevido a hacer con su carpa en la calle, en el parque,
una rendición de cuentas. Y ahí acuñamos el nombre de esta es la curul del pueblo. Y hoy, después de varios años, yo quiero reconocer y ratificar que efectivamente en estos años hemos sido la curul del pueblo. Porque este informe, esta rendición de cuentas, que es más bien un recordatorio a ustedes, nace de las acciones que hemos tomado del sentir de la gente. Nosotros no nos hemos inventado absolutamente nada en esta tarea. Todo lo que podamos decir de nuestro trabajo durante este año, durante todos los años en la tarea legislativa, está ligado a lo que la gente siente. O sea, hemos procurado estar siempre en contacto con ustedes, escuchando eso que generalmente no hacemos los políticos, escuchando para traducir esas ideas, esos sentimientos, esa indignación que siente la gente también, sobre todo por los hechos de corrupción o por estas leyes agridulces, que yo les llamo caramelos envenenados, ¿no es cierto?, que tienen una cascarita de dulce y mucho veneno por dentro. De esa indignación, de esas ideas, de esas aspiraciones, de esos sueños de ustedes, nosotros los hemos tomado y los hemos convertido en acción legislativa y en acción fiscalizadora. Así que ahora es ese recordatorio. Voy a hacer un paso muy rápido por las principales acciones, primero en lo legislativo, y me voy a dedicar a hablar de esos temas que en este momento tienen vigencia, sobre todo tienen vigencia. Y en el ámbito legislativo, nosotros presentamos una reforma a la Constitución sobre el fondo partidario, ese que le duele tanto a la gente, esa platita que se le entrega a los movimientos y partidos. Dicen que para fortalecerse, pero también de eso que duele en este momento aún más, sufriendo la pandemia, sufriendo una gran crisis, cuando se le da decenas de millones a los partidos, a los candidatos, para que financien sus campañas políticas. Y nosotros sabíamos y sabemos que eso le duele a la gente, porque esos millones de dólares deben servir para la educación, deben servir para la salud, deben servir para darle insumos a los médicos en esta crisis, para darle alimento a tantas familias pobres que sufren en este momento de desamparo de parte de su gobierno, de tantas familias pobres que han perdido su empleo y por tanto sus esperanzas. Entonces presentamos esta reforma a la Constitución para cambiar el artículo 115 y para cambiar el artículo 110, para que nunca más la plata de los ecuatorianos sirva para financiar campañas a decenas, porque ahora ya son decenas de candidatos a la presidencia y miles de candidatos a la asamblea y centenares de candidatos a las alcaldías y miles de candidatos a las concejalías y etcétera, etcétera. Tengo que comentarles, por supuesto, y ustedes dirán, bueno, ¿de qué se trata ese artículo 115 y de qué se trata ese artículo 110? Y yo les voy a leer un poquito también para que esto sea realmente hablar de leyes y de contenidos, ¿no es cierto? Entonces, el artículo 115 de la Constitución determina que el Estado, y el Estado somos nosotros, ¿no? La platita nuestra, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos, entonces, no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Les voy a leer también el artículo 110, una partecita del artículo 110 que corresponde. Dice, los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliados. Ese es el primer mandato y ese es lo que debe ser, con el aporte de sus afiliados, simpatizantes y adherentes.
Pero ahí ya le pusieron la trampa, ¿no? En la Asamblea Constituyente. En la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. Entonces, ahí viene el tema de que el Código de la Democracia, la ley electoral, determina entonces la entrega de dinero de los ecuatorianos a las organizaciones políticas. Y si a veces hablamos de millones, algunas organizaciones reciben 1 millón, 1,5 millones, $800,000. No se pregunta cuánto haríamos con eso en la educación. 5 millones de dólares regalados a los partidos. Pero bueno, si ese fondo realmente fuera controlado y si esos fondos, ese fondo partidario realmente sirviera para fortalecer a las organizaciones políticas, tal vez los ecuatorianos podríamos entender. Quiero decirles entonces que esta reforma no pasó, porque claro, ahí sí, espíritu de cuerpo en casi todos los representantes de los partidos y movimientos nacionales en la Asamblea no permitió ni siquiera el debate de esta reforma, menos que llegue a la Corte Constitucional y peor que sea tramitada en el ámbito de la Asamblea. Les voy a contar entre los argumentos, los más fuertes. En el caso del fondo partidario, la defensa que hicieron los asambleístas es que con ese fondo partidario fortalecemos a las organizaciones políticas. Y ustedes se estarán preguntando, ¿dónde está ese fortalecimiento? No lo vemos. O esa platita se convirtió en dinerito de bolsillo. Para que algunos pudieran dar el uso discrecional, el uso que ellos quisieran. Pero yo digo, sí, siento que se han fortalecido, porque tenemos 23 organizaciones nacionales, es decir, se han fortalecido creciendo al por mayor, ¿no es cierto? Creciendo como la mala hierba. Entonces, 23 organizaciones nacionales y cómo se han fortalecido. Y por otro lado, este dinero, este presupuesto que junto a otros gastitos del CNE, son 42 millones de dólares, significa financiar las campañas. El argumento es que con esas franjas electorales, que así les conocemos, con esas franjas electorales, los candidatos pobres van a ganar elecciones. Y entonces por eso ahora tenemos 19 pobres binomios aspirando a inscribirse para llegar a Carondelet. Yo quisiera que algunos de ustedes en su mente pudieran pensar cuál ha sido el candidato que apareció en este momento previo de la campaña, un pobrecito que nadie lo conoció, que no haya hecho campaña, que no haya repartido camisetas, que no haya hecho muchas cosas con muchos recursos, que haya llegado a la presidencia de la República o alguna alcaldía. Pero esa es la justificación, ¿no? La justificación es esa y creo que los argumentos caen por su propio peso. Estamos viviendo en este momento entonces el hecho de que tuvimos razón por las cosas que estamos viviendo, por el reclamo que hacen los ciudadanos, tuvimos razón de presentar esta propuesta de reforma constitucional que por supuesto fue negada casi que por unanimidad en el pleno de la Asamblea. Casi por unanimidad. Fueron muy pocos aquellos que conscientemente la aprobaron. Pero hay otros temas también del ámbito electoral que nosotros recogimos, que hemos trabajado, que hemos luchado, por los cuales hicimos vigilias, ¿verdad? Recuerdan ustedes, en las elecciones pasadas, muchos temas que los ciudadanos han y hemos reclamado y que luchamos en esta última reforma del Código de la Democracia para que sean incluidos. No sin antes comentarle que pensando que la institucionalidad y la responsabilidad y seriedad de las autoridades podría funcionar a partir del diálogo, antes de luchar por estos cambios en el Código de la Democracia, estos temas que tienen que ver no solamente con las elecciones
sino en búsqueda de la transparencia de las elecciones y de los procesos para legalizar organizaciones políticas. Pedí una cita con la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral para visitarla en su despacho y para plantearle como asambleísta y como ciudadana todos estos temas que había recogido desde el interés y las inquietudes de la ciudadanía, en un diálogo abierto, directo, pensando que podía tener alguna capacidad de escuchar. Desde luego fue en vano. Todas las propuestas pues no fueron consideradas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ustedes conocen muy bien su nombre y ustedes saben cuántas dudas despierta su presencia en ese organismo electoral. ¿Cuáles fueron esas propuestas que sí conseguimos esta vez que sean incluidas como transitorias en el Código de la Democracia? Y las incluimos como transitorias, primero porque son acciones puntuales que deberían tener plazos precisos para que fueran cumplidos por la autoridad electoral antes del proceso electoral, o sea, de este proceso electoral que ya estamos viviendo. ¿Cuáles son esas acciones que el Consejo Nacional Electoral está obligado a cumplir porque lo incluimos en la ley? Y ahí sí nos podemos poner en primera persona, porque fueron nuestras propuestas. Las luchamos, las peleamos sin tener un bloque, ¿no? Sin tener mayorías y conseguimos que sean incluidas. Realizar la auditoría y depuración del padrón electoral. Por lo menos nos dicen que ya lo han realizado. Si está bien hecha la auditoría no lo sabemos, pero por lo menos el padrón no creció para estas elecciones y disminuyó ligeramente. Dicen algo más como 170,000 menos, se supone. Otra transitoria, realizar una auditoría del registro de adherentes permanentes y afiliados a partidos y movimientos políticos. No hay ninguna explicación para que se hayan formado 23 organizaciones políticas que no tienen liderazgos, que no tienen caras visibles, que nunca conocimos de sus procesos, pero que de pronto aparecieron. ¿Ustedes han escuchado un movimiento amigo? ¿Ustedes saben quién lidera tras telones el movimiento amigo? Si alguien lo sabe, lo puede escribir en el chat y lo leeremos después. Les vamos a dejar ahí de interrogante. ¿Quién lidera el movimiento amigo? ¿Quién lidera el movimiento Libertad y Justicia? ¿Quién lidera? Ni nos tenemos en la mente el nombre de 23 organizaciones políticas que no conocemos sus líderes. Así que yo les invito, como un reto, a quienes nos acompañan en el Zoom y sobre todo en el Facebook Live, que cada uno escriba un nombrecito de una organización política que tenga en su mente de todas estas 23 y su líder respectivo. Y hacemos por lo menos el ejercicio de leerlo al final y alguien se va a preguntar, ¿y quién es ese señor y a qué hora hizo esa organización? Así que entonces esa auditoría de registro de adherentes permanentes y afiliados a partidos y movimientos políticos no se ha hecho, no se ha realizado, no nos ha comunicado nada del CNE de esa famosa auditoría, porque iban a caer muchos y posiblemente vamos a encontrar ahí el mercado de venta de firmas para la formación de organizaciones políticas. Y hemos estado tras de eso. La otra transitoria es realizar una auditoría independiente al sistema informático y conteo de votos. ¿Se acuerdan cuál es este sistema informático? El de los apagones. Y con ese de los apagones, posiblemente vamos a la siguiente elección, ¿no? Posiblemente. Llegará el día de las votaciones, de las elecciones, de ir a las urnas, y no sabemos si va a haber un apagón. Deberíamos tener preparada una canción. Por ahí creo que hay una canción del apagón, ¿o no? ¿Hay un apagón? ¿Se acuerdan? Bueno, hay que seguir presionando al Consejo Nacional Electoral
para que esta auditoría independiente del sistema informático de conteo de votos se dé. Y los más interesados, sí, yo sé, todos los ciudadanos, pero los más interesados deberían ser los partidos y movimientos y los posibles candidatos. Ellos deberían ser los más interesados. Yo no les escucho a ellos hablando de eso. A los ciudadanos sí, en las redes. No he escuchado una posición firme de líderes de movimientos y partidos hablando de esta exigencia. Así que ojalá no toquen nuevas vigilias y ojalá no vengan los llantos para llorar sobre la leche derramada. Acuérdense ustedes que nosotros hemos cumplido nuestro trabajo e incluimos estas transitorias para dejar los mecanismos claros para que los protagonistas, los actores de la política electoral tomaran esos recursos legales que les hemos entregado con una claridad absoluta, porque aquí no hay una norma ligera, general, específica, para que la tomen y luchen para que estas cosas se hagan realidad. Y la cuarta transitoria es realizar una auditoría al sistema de validación de firmas para legalización de partidos y movimientos políticos, porque ahí tienen un sistema tramposo, que lo dejó Pozo, que debería estar en el calabozo. ¿Recuerdan ustedes al Pozo, que debería estar en el calabozo? Ese dejó todos estos sistemas y estos señores de la mayoría del CNE parece que no tienen mucho interés, ninguno, para poder cambiar todos estos sistemas, todos estos mecanismos que son los mecanismos para que proliferen las organizaciones políticas, algunas de bolsillo o para hacer negocios para su bolsillo, y que proliferen también los apagones y los mecanismos de fraude. Estas son las transitorias útiles para conseguir transparencia y el respeto a los resultados en el proceso electoral. Y pedimos algo más que no era necesario ponerlo en la ley, porque efectivamente es un tema eminentemente administrativo y por eso no fue recogido. Que el sistema del CNE debería permitir, como en algún momento se consiguió, que cualquier ciudadano que ingrese con su cédula de identidad debería saber si está afiliado o es adherente permanente de alguna organización política. Por ahora eso es imposible y hay que hacer una tramitología para conseguirlo. Ese mecanismo oscuro guarda precisamente los mecanismos torcidos a través de los cuales muchas organizaciones políticas con mecanismos que seguramente son nada transparentes o irregulares consiguieron legalizar sus organizaciones políticas para tener ahora la posibilidad de presentar binomios al granel, como si fuera una feria política. Y yo no quiero repetir porque alguien dijo en la red que no era una feria ni un festival, pero no quiero decir la palabra, ustedes imaginarán lo que podría llamarse la proliferación de todas estas candidaturas a partir del número increíble de organizaciones políticas nacionales. Y cuando escuchemos las listas de asambleístas, vamos a ver que ahí, no sé, van a haber sábanas, colchas o trenes, no sé qué serán esas papeletas, porque efectivamente son 280, creo, organizaciones, algo así, entre nacionales, provinciales, cantonales. Provinciales son otro tanto, o sea, son muchísimas. Hay provincias que tienen 15 organizaciones provinciales, solo una provincia, ¿no? Así que, bueno, quería rendirles cuenta a ustedes, aunque algunos han seguido, conocían, pero para recordarles que hemos estado trabajando para ustedes, que hemos estado cumpliendo estas aspiraciones, estos sueños, estos ideales de ustedes en temas que son absolutamente vigentes. Todas estas transitorias van a servir a los nuevos asambleístas y esperamos que algunos de los nuestros tengan la posibilidad de estar en esa nueva, espero que sí sea una nueva asamblea, pero por lo menos en ese nuevo periodo de la asamblea,
para que tomen estas transitorias y puedan hacer un proceso de fiscalización, de control político sobre el cumplimiento de esas transitorias. O sea, ahora sí sería fácilmente demostrable si cumplieron o no su función al aplicar esas transitorias y cumplirlas estrictamente como determina el Código de la Democracia. Nosotros ya no alcanzaremos, porque en este periodo no se pueden hacer juicios políticos a las autoridades electorales y porque cuando terminen las elecciones estaremos a punto de dejar la tarea legislativa. Así que les va a quedar a los nuevos asambleístas cumplir con ese importante rol. Luego de comentarles este tema de las reformas constitucionales en lo electoral, quiero comentarles también en lo legislativo un tema que para mí es sentimental, si cabe el término, pero que su contenido va más allá de lo sentimental. Y es que hemos presentado entre nuestras propuestas de ley, voy a destacar esa porque me parece importante compartirlo con ustedes, una ley que le llamamos de reactivación económica y social para la provincia de Esmeraldas. Lo hicimos para la provincia de Esmeraldas y que luego lo extendimos a la provincia de Manabí por el contenido de la ley, pero sobre todo porque entendimos y reconocimos que Manabí también había sido fuertemente afectado, al igual que Esmeraldas, en el terremoto, y que hasta ahora muchos de los temas que tienen que ver con la reactivación económica y social no han sido cumplidos. Pero les quiero comentar que el espíritu de la ley nace, primero, porque 24 pedacitos tiene mi corazón, pero el más grandecito es de Esmeraldas. Ustedes me van a perdonar en eso, ¿verdad? Y porque ustedes entienden que Esmeraldas tiene tantos y tantos problemas y ha sufrido tanto y tanto abandono en lo político y tiene un problema tan grande que no es de Esmeraldas, que es del país, y que es la inseguridad por la presencia de los grupos de narcotráfico y de narcoterrorismo en la frontera norte. Y esa es una puerta de entrada. Esos problemas no son solamente de Esmeraldas, esos problemas son del país. Así que presentar una ley para reactivar económicamente a Esmeraldas era presentar una ley para favorecer al país en su conjunto, generando un polo de desarrollo. La única forma como se puede luchar contra el crimen organizado transnacional en una zona de frontera es generando desarrollo. No hay ninguna otra forma. Desarrollo social y económico. Mientras eso no se dé, las fronteras, no solamente la de Esmeraldas, todas las fronteras estarán realmente a merced de los intereses del crimen organizado que manipula a nuestra gente por su pobreza. Y yo recuerdo siempre una frasecita del famoso Guacho, en una de sus declaraciones a un medio, cuando dijo, es que nosotros, hablaba de la frontera norte, ¿no es cierto?, de toda la zona de San Lorenzo y posiblemente también de la zona fronteriza del lado colombiano, decía, es que nosotros ayudamos, oigan bien, nosotros ayudamos a nuestros campesinos con la siembra de la matica de coca. No hay otra cosa que hacer en la frontera norte. No ha llegado el desarrollo, no han llegado las escuelas, no han llegado los servicios básicos. La zona de frontera de Esmeraldas, cuando se habla de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, tiene el 95% de pobreza. Y algunos 97% de pobreza. O sea, la fórmula es no hay. No hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay escuelas, no hay. Entonces, esta ley tenía ese contenido. Desgraciadamente, lo que vivimos al interior de la Asamblea es una relación de mezquindad
y de egoísmo político tan grande que las leyes pueden ser útiles para una región, para un país, para una provincia, para el país en su conjunto, pero se tiene que ver quién es la persona que presentó la ley. ¿Quién es? Ah, entonces no hay que darle rédito político. Y por eso la ley duerme en el congelador del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. No ha habido gestión posible, ni con los asambleístas, integrantes de la comisión, y menos con su presidente, para que esta ley tan importante, tan necesaria para generar un polo de desarrollo para el país centrado en Esmeraldas y Manabí, haya tenido o tenga la posibilidad de llegar al Pleno, por lo menos para el primer debate. Una de las deudas que siento y del dolor que siento de haber pasado en 2 periodos legislativos y no haber podido conseguir varias leyes importantes para apoyar a los pequeños emprendedores, para simplificar los trámites, para apoyar muchos temas sociales que duermen en el congelador por todos estos años, pero de manera especial siento una gran tristeza que una ley como esta no tenga la posibilidad en una asamblea que después pregunta por qué tiene 3 sobre 100 de calificación. Entonces, eso, amigos, hay otros temas legislativos y yo no quiero cansarles, ¿no? Con tanta ley, pero trabajamos mucho en una ley orgánica de emprendimiento e innovación, dimos todos nuestros aportes, en la ley de simplificación tributaria, en temas para apoyar a los becarios y sus padres y familiares deudores. O sea, hemos trabajado en varios temas legislativos para apoyar las leyes que sí son importantes, sin ver quién las presentó. O sea, no tenemos esa mezquindad de saber quién la presentó para poder apoyar. Y hemos apoyado y hemos enriquecido. Yo creo que no nos pueden negar que hemos sido productivos con nuestro equipo. A veces mi equipo puede haberse sentido atosigado, ¿no? Porque cuando hay que trabajar, ¿no? Y aquí no hay justificación. Y hemos aportado en todo, porque una de las cosas que ustedes tienen que saber es que en la asamblea los asambleístas somos todólogos. Y entonces hablamos de todo y por eso es que no sabemos de nada. Pero bueno, hablamos de todo porque nos toca, ¿no? Aportar en leyes económicas, sociales, de medio ambiente, de todo, ¿no? De pesca y todo eso. Así que hemos dado un aporte importante en todas estas leyes porque consideramos que sirven al desarrollo del país. Muchas están ahí, son buenas leyes, pero sus ejecutores, sobre todo en el ámbito ejecutivo, no han tenido la eficacia para llevarlas a la práctica. Y por eso a veces estos temas que sí son importantes en la asamblea no llegan ni siquiera a ser escuchados por la gente, ni se enteran, porque también a veces la comunicación de la asamblea es mucha, pero no tiene fuerza. Dicho eso, amigos, yo antes de pasar al tema que a ustedes más les puede interesar, que es la fiscalización, yo sí les quiero comentar del rol que hemos tenido durante todos estos años, no solamente en este último año, en nuestro criterio, nuestro análisis, nuestras propuestas y nuestras acciones en el debate respecto del tema presupuestario. Uno de los problemas más graves que ha tenido el país en el manejo económico desde el fisco, desde lo fiscal, han sido las estructuras del presupuesto general del Estado y las desviaciones en su ejecución. Tanto en la década robada, asaltada o como le querramos llamar, pero también en estos 3 años de este gobierno del señor Moreno, que no es otra cosa que otra cara de la misma moneda,
o sea, tanto el correísmo como el morenismo son dos caras de la misma moneda, en el manejo presupuestario han seguido el mismo modelo y el mismo esquema. Y hemos tenido una voz firme y hemos dicho las verdades. Y en algunos temas casi que fueron premoniciones. Ahí están en el YouTube, ustedes pueden encontrar en los medios también cuando dimos nuestras declaraciones. Sabíamos que la estructura presupuestaria hablaba de una futura crisis en la economía y de un manejo distorsionado de la economía del país. Lo que estamos viviendo ahora, que en parte se puede decir que el COVID y la pandemia lo agravó, es el resultado del pésimo manejo, de la pésima administración presupuestaria que han tenido ambos gobiernos. Gastando mucho, cargando de impuestos a la gente, endeudando al país e inflando los ingresos, porque en el presupuesto siempre determinaban ingresos que sabíamos que no eran reales, inflados, pero grandes gastos y algunos subvalorados. Y el presupuesto no es nada raro, igualito que el presupuesto de la casa. Si estamos por años gastando más de lo que ganamos y nos endeudamos como locos y ganamos 1.000 y decimos que ganamos 2.000 para mentirnos a nosotros mismos, finalmente va a llegar la quiebra. Finalmente va a llegar la gran crisis económica porque no vamos a poder hacer frente a nuestras responsabilidades y compromisos. Y eso es lo que estamos viviendo. El señor Moreno no quiso ir, manejó el mismo equipo económico en los primeros años, el mismo equipo de correístas en su gobierno, y siguió el mismo modelo, igualito, ni más ni menos. Grandes gastos, gastos corrientes altísimos, no importa, el déficit presupuestario crece, y no importa, el servicio de la deuda crece. ¿Ustedes recuerdan esa frasecita que dijo Moreno cuando recibió el gobierno? ¿Recuerdan? Dijo que no le han dejado la mesa tendida, ¿no es cierto? Correa dijo que le ha dejado la mesa tendida. Moreno declaró que el gobierno no le dejó la mesa servida. Pero les voy a decir, este no le dejará al otro ni la mesa. El nuevo gobierno va a encontrar una situación fiscal gravísima, porque lo que sabemos todavía no es todo lo que se va a encontrar, porque la transparencia de las cifras y del manejo y de las decisiones de este ministro de Economía y su presidente y su equipo no tienen nada, absolutamente nada de reales y de verdaderas. O sea, hay muchas cosas escondidas, muchas cosas escondidas. Este trabajo lo hicimos, nos vamos con la satisfacción de haber dicho, pero claro, con la insatisfacción de no haber sido escuchada. Y a esta asamblea, que la Constitución le da la posibilidad de controlar la ejecución presupuestaria, le dijimos muchas veces, que teníamos que hacer, que debería haber una unidad especializada, no para esos temas que no sirven para nada, para estos temas fundamentales, porque la Constitución le obliga a la Asamblea a no solamente a aprobar la proforma presupuestaria, sino a fiscalizar la ejecución presupuestaria, porque ahí es donde está la trampa. Que tú le apruebas la proforma presupuestaria y después ejecutas como te da la gana. Pues la asamblea, por supuesto, cuando decimos la asamblea, estamos hablando de la parte administrativa, ¿no? A los que tienen que ordenar el tema de expertos, de unidades y de todo eso para cumplir ese rol. Y por supuesto las comisiones tampoco, las comisiones especializadas, nunca, ni en la época del uno ni en la época del otro, para ya no nombrarlos tanto y hacerlos más famosos, ¿no es cierto? Quisieron aplicar con absoluta seriedad el control fiscal a la ejecución presupuestaria. Así que los gobiernos han gastado como les ha dado la regalada gana y nos han presentado proformas presupuestarias mentirosas.
Así que yo quería comentarles, porque esos sí son temas tan internos de la Asamblea que a veces pueden pasar desapercibidos. En el tema fiscalización y lucha contra la corrupción, yo les voy a hablar de dos temas fundamentales. Hemos hecho muchas cosas en fiscalización, en temas, podríamos llamarlo menores, en varias áreas. Te les voy a hablar de dos que trascendieron porque como asambleísta independiente y con mi equipo al que puse a trabajar a no sé a cuántos kilómetros por hora, por ahí debe estar uno de mis ex asesores, mi ex asesor, Marcelo Vargas también, de quien siempre he estado agradecida y reconocida por su buen trabajo antes de llegar Susi Santisteban. Trabajamos, le tocó los dos procesos de fiscalización intensos. Ustedes recuerdan, muchos estarán ahí diciendo, sí, sí, sí. Recuerdan que estuvimos en las calles semanas tras semanas, congelándonos en las tardes y noches de Quito, exigiendo a la Fiscalía que nos entregue la lista de Odebrecht. Y que Chiriboga, ese que anda por ahí mudo y silencioso, ¿recuerdan al Chiriboga? Lo queríamos preso también. Y sí queríamos preso a Correa, preso a Glass, y nosotros empezamos esa tarea de decir preso Correa, preso Glass, y por supuesto preso el Chiriboga, el fiscal tramposo, no más tramposo que Pozo creo que resultó, para hacer un poquito de rimas. Y pasamos tantas tardes congelados, gritando como locos, que la gente nos miraba y dice, estos están más o menos locos, pidiendo la lista de Odebrecht. Hasta ahora llegó la lista de Odebrecht. Qué pena, ¿no? O sea que unos pocos cayeron en la redada, pero muchos recuerdan que dijeron que eran grandes, ¿no? Que eran los de arriba. Muchos de esos no los conocemos. Pero en ese proceso, mientras exigíamos la lista de Odebrecht, resultó que descubrimos que había un procurador al que la gente le llamaba Chico Silencio. ¿Era la gente o nosotros le pusimos Chico Silencio? Bueno, yo no recuerdo, creo que la gente le decía Chico Silencio, porque trabajaba tan calladito que hacía muchas cosas, menos defender los intereses del Estado ecuatoriano. Y ese ex procurador tuvo que ver con el regreso de Odebrecht al país. Y ese ex procurador, ahora ex procurador, pero cuando nosotros iniciamos la tarea de investigación, era un procurador. Después se fue porque pensaba que así huía del juicio político. Había hecho muchas cosas, o mejor dicho, había hecho muchas cosas a favor de él, con plata de los ecuatorianos, que constituye peculado por el uso que le dio a esos fondos. Viajó al exterior para promover libros, al exterior, para promover libros, y enseñarle al mundo cómo se ganaban los juicios, los diferendos internacionales, mientras perdió la mayoría de los juicios en donde tenía que defender al pueblo ecuatoriano, y nos tocó pagar a los ecuatorianos todas esas indemnizaciones millonarias. Miles de millones en indemnizaciones tuvimos que pagar por la... no sabemos cómo llamarle, ¿no? Porque mientras él se lucía diciendo que le enseñaba al mundo cómo defender los juicios internacionales, el Ecuador perdía los juicios internacionales. Así que nos decidimos a llevarlo a juicio político. Parecía improbable, porque sí había sido un protegido de Correa, que lo puso como procurador a dedo desde la Asamblea Constituyente. Y lo llevamos a juicio político, hicimos todo el esfuerzo, y claro, el señor es un abogado de renombre, entre comillas, con familias de renombre, con apellidos ilustres, y todo el mundo me decía, pero no te metas ahí, mira, que estos señores García son de la crema y la nata, así que, por favor, es peligroso que... No, aquí nos han elegido para cumplir nuestro rol. Y ustedes saben que lo llevamos a juicio político y ganamos ese juicio político contra todo pronóstico.
logramos la censura de esta persona. Y la misma historia con el juicio de la ministra de Salud, la ex ministra de Salud, pero empezó siendo ministra de Salud en el proceso de fiscalización. Y yo les quiero contar a ustedes porque ahora vemos que en ese momento tuvimos razón de haber empezado a tiempo un juicio político a una ministra en donde dejamos al descubierto que el sistema de salud estaba herido de muerte. O sea, lo dijimos hace un año casi. O sea, bueno, desde que lo dijimos ya hace más de un año, ¿no? Desde que fue el juicio político va a ser un año. Dijimos que el sistema de salud estaba herido de muerte y develamos con el apoyo, por supuesto, de los investigadores, de los periodistas investigadores, de ciudadanos, de funcionarios valientes del ministerio, que les costó el puesto por ser valientes y denunciar toda esta corrupción, esta podredumbre, que hasta ahora no ha sido sancionada. Empresas o empresarios y empresas aliados en redes, porque estas redes que ahora las hemos descubierto con estupor, algunas, son pocas las que hemos descubierto, tengan ustedes la plena seguridad. O sea, sí, estamos asqueados, estamos por demás indignados de ver que en pandemia estos hayan negociado, traficado, incluidos a nuestros, no son mis amigos en realidad, pero sí son mis colegas, asambleístas criminales, representantes, entre comillas, del pueblo, que hayan formado alianzas público-privadas para negociar con la vida, con la salud y con la muerte. Ahora con la muerte, pero ¿saben qué? Eso es desde mucho antes. También han negociado y siguen negociando. Ustedes pueden tener la certeza de que siguen, que estas redes y estas mafias continúan, porque la arteria abierta de la corrupción está ahí, no se ha cerrado, sigue abierta esa arteria. ¿Ya? Esa famosa cirugía no llegó, entonces la arteria sigue abierta y por ahí se desangra el país, aún en crisis. Pero lo que les quiero decir es que el tema de salud no es nuevo y la pregunta es, si hace un año el gobierno hubiera escuchado nuestras denuncias y los órganos de control hubieran actuado a tiempo, a lo mejor, quién sabe, no hubiéramos tenido que vivir la horrorosa putrefacción que hemos vivido en tiempo de pandemia. Fuimos fuertes, dijimos la verdad, pero les quiero decir a ustedes, un juicio político, por lo menos como nosotros lo hemos trabajado, no es un tema de broma. Juicio político es eso, un juicio donde hay que presentar pruebas, donde hay que hacer investigaciones, donde comparecen, no se llaman testigos, ¿verdad? Son comparecientes, que a la larga son testigos, donde la otra parte se defiende y esta sí que se defendía con uñas y con dientes, ¿no? Llevando comparecientes mentirosos también. Pero un juicio político, si llega a la censura, como nosotros conseguimos, pero completamente fuera de todo pronóstico, para conseguir 2/3 partes de asambleístas, claro, en 2 tiempos, ¿no? Para ganar por penales, ¿no? Porque si no, no había otra cosa. O sea, tuvimos que llegar como en el fútbol al tiempo complementario para definir la jugada por goles. Pero un juicio político, cuando llega a su parte final, deja un expediente. Y este expediente, primero, es conocido completamente por el Ejecutivo, porque tiene que entender que si le censuran a un ministro, es porque tiene que hacer correctivos inmediatos, sobre todo si estamos hablando de ineficiencia y de corrupción, para hacer los correctivos inmediatos. Pero también esos expedientes que ya no son del asambleísta. Y en este caso, estos 2 expedientes no eran de May Montaño, eran de la asamblea. Estos expedientes se envían desde la asamblea de manera formal y oficial a la Procuraduría y a la Contraloría General del Estado, para que estos organismos, porque nosotros solamente podemos determinar responsabilidades políticas, y estos 2 organismos, con base en ese expediente, deben continuar las investigaciones, abrir las auditorías respectivas,
abrir las indagaciones previas y determinar, de ser posible, las responsabilidades civiles y penales si las hubiera. En el primer caso del procurador, la Contraloría entró a la Procuraduría. Lleva más de, ya creo que casi 2 años y hasta ahora conocemos los resultados. Nunca ha dado informe el Contralor de cuáles fueron los resultados de esas auditorías. Ni se diga de la señora ministra de Salud, ¿no es cierto? Ella queda sobreprotegida del presidente y del gobierno, que hicieron todo lo posible para no llegar a la censura. De esos temas terribles, recuerdan ustedes, de antisépticos contaminados, de productos para curar, para el dolor, para aliviar, para todo, que se usaban, productos que se usaban en las UCIs contaminados. ¿Cuántos enfermos y cuántos muertos, cuántos ecuatorianos fallecieron al haber recibido medicamentos contaminados? No lo sabemos. Y tampoco la Fiscalía ha respondido absolutamente nada de esos 2 procesos. Cuando no hay la articulación debida entre las instituciones, y claro, la Asamblea y su presidente no tienen ningún interés de hacer seguimiento, ¿no? Yo le pedí en una de mis intervenciones por qué razón la Asamblea, como órgano de control, no llama al Contralor y a la Fiscal para que rindan cuentas sobre la suerte de estos expedientes. Pero bueno, ustedes ya entenderán cuánto interés tiene una asamblea que está tan bien calificada. Déjenme soñar que soy parte de una asamblea muy bien calificada por la ciudadanía para poder hacer el seguimiento respectivo de estos juicios. Pero lo hicimos con responsabilidad absoluta, no persiguiendo a las personas, porque ese no es nuestro estilo, sino para descubrir profundamente la verdad. Así que ese ha sido nuestro rol fiscalizador más importante, y quería comentarles a ustedes esos temas para ir concluyendo en comentarles que en los temas de autoevaluación de la Asamblea, ahí también hemos asumido un rol, porque creo que las instituciones que no son capaces de llevar hacia adelante, hacia adentro, una autoevaluación profunda. Esto es como en la vida de las personas. Es que si no somos capaces de autoevaluarnos profundamente, no podemos encontrar los correctivos a las debilidades y a los problemas que tenemos. Imposible. Pues esta asamblea ha sido absolutamente incapaz de autoevaluarse y hemos tenido por lo menos 3 momentos críticos en los que he tenido un discurso fuerte que claro que para algunos colegas, y menos para los que hacen dirección, por supuesto, ha sido por demás antipático, pero había que hacerlo. Y hemos dejado constancia en nuestras manifestaciones, en el Pleno, en nuestras participaciones en los medios, que hemos sido claros con los hechos, porque si somos parte de una institución política, no podemos ser cómplices ni encubridores. Y el que nada debe, nada teme. Hemos hablado con absoluta claridad. Lo hicimos así cuando el tema de los diezmos, tema más vergonzoso, ¿no es cierto? Robarle a sus colaboradores, robarle a la gente de su equipo. O sea, eso ya no tiene nombre. Y fuimos fuertes para decir que la Asamblea debía autodepurarse, debía hacer los ajustes necesarios a su ley orgánica de la función legislativa, y ni eso hemos sido capaces de hacer. Ni siquiera de poner a tono con esta época, con estas dificultades, unos cambios adecuados a la ley orgánica de la función legislativa. Incapacidad para autodepurarse de la Asamblea. Y llegó octubre, no se diga, tenía tanta vergüenza con el pueblo ecuatoriano,
de una asamblea ausente. Pero tamaña vergüenza que cuando regresamos y se abrió, dicen, un debate para hablar de los problemas de octubre, la mayoría de los asambleístas se echaban flores y se felicitaban entre ellos porque el mejor rol de la asamblea fue esconderse para evitar el golpe de Estado. Porque habían asambleístas que jugaban al golpe de Estado, dicho por ellos mismos, por el mismo presidente de la asamblea. Y él sí se reunía con su club de amigos tras telones o debajo de la mesa, o no sabemos dónde, para evitar, dice, ellos decían que para evitar el golpe de Estado. No podía dejar pasar tamaña desvergüenza, ¿no? Tamaña insolencia con el pueblo ecuatoriano, para exigir en mi exposición en el Pleno, primero, hacer un mea culpa, pues, una autoevaluación profunda de una asamblea que desapareció, que dejó a sus representados en la absoluta indefensión, el máximo órgano de la política ecuatoriana que no apareció en una crisis política. Pero además, ¿qué hacíamos con asambleístas que se autoincriminaron y que se guardaron en una embajada? Ustedes recuerdan, ¿no? Y entonces hacía el llamado a una nueva autodepuración, porque no podemos tener asambleístas golpistas pues en el máximo órgano político de la asamblea, que es la asamblea. Pues ya saben ustedes el fin de todos estos temas, pues los asambleístas que se supone que eran golpistas, porque no sé pues, por qué se fueron a guardar a una embajada, pues siguen siendo asambleístas. Y los diezmeros, como les llama la gente, siguen siendo asambleístas. Y la última etapa ya la conocen ustedes. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Está tan fresca en la memoria de ustedes que lo único que sentimos es una terrible vergüenza de saber que el 44%, y ese es el número de los que están visibles, de los que ya no se pueden esconder, esos 60 de los que habla el presidente de la asamblea, son los que no se pueden esconder. Y ustedes saben que hay muchos más que irán saliendo. Y esos muchos más están ahí y tal vez queden en la impunidad. Porque definitivamente esta asamblea no tiene el interés de autodepurarse. Es una pena, pero la calificación que el pueblo ecuatoriano le ha dado, con mucha tristeza y dolor tengo que decirlo, se la merecen algunos. Yo creo que no todos, pero algunos se la merecen. Dicho eso, amigos, yo quiero decirles a ustedes que como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. Y por supuesto, como una asambleísta que le quedan unos mesecitos más en la tarea legislativa, yo quiero decirles que cuenten conmigo, que seguiré en la misma ruta emprendida junto a ustedes, manteniendo la voz firme que siempre hemos mantenido, trabajando para ustedes. Ya le he dicho a mi equipo, seguimos siendo la curul del pueblo y ponemos todo nuestro trabajo al servicio de la gente. Y para eso hemos asumido dos tareas básicas. Algunos la conocen ya. Primero, hemos creado una plataforma virtual y un grupo de profesionales voluntarios que comparten con nosotros los mismos sueños de búsqueda de honestidad, de equidad, de justicia, de desarrollo para nuestro país, sobre todo para los que menos tienen, que son los que más nos preocupan, pero también por una clase media que está golpeada, que no sabe qué hacer, que no encuentra la salida en estas circunstancias y que necesitábamos por lo menos que sepan que estamos ahí. Y como ahora lo físico, el contacto físico no es posible, entonces creamos esta plataforma virtual que se llama Equidad Crediticia, para a través de nuestros voluntarios profesionales de alto nivel, apoyarles a quienes quieren un apoyo, una asesoría, un soporte en los temas de refinanciación, que no sé si hay en el país, pero por lo menos en los temas de diferimientos de deudas y de búsqueda de mecanismos para poder lidiar con los bancos y con las entidades financieras. Está a disposición de ustedes esta plataforma
la iremos ampliando para buscar nuevas acciones para servirles a ustedes, pero nos encontrarán listos para apoyarles. Y la otra tarea que nos hemos propuesto, difícil por cierto, y no sé por qué, siempre asumimos estas tareas que nos ponen cuesta arriba, ¿verdad? A subir unos cerros que a veces son difíciles de remontar, pero lo asumimos sin miedo. Y algunos de ustedes ya lo saben. Estamos promoviendo que se apruebe la ley de extinción de dominio, como le conocemos todos. Va a ser difícil, ya veo. Están haciendo todo lo posible por boicotear la ley, por diluir la ley. Salen todos aquellos que sí tienen algo que temer a impedir que este proceso de debate, que este proceso de aprobación de una ley que va a ser una herramienta importante para luchar contra la corrupción y para luchar contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque lo que hay de común entre los asambleístas criminales que se roban la plata del pueblo y que se reparten en los hospitales, y los ministros y presidentes y vicepresidentes y empresarios y funcionarios que forman redes y mafias para robarle al pueblo ecuatoriano, con aquellos que transitan por la vereda del narcotráfico, del crimen organizado, del enriquecimiento ilícito, del lavado de activos, del crimen organizado, de la trata de personas. Todos esos tienen un denominador común: el hambre de dinero, la sed insaciable de fortunas y de lujos. Ese es el denominador común. Todos ellos tienen eso. Jugosas cuentas en el exterior, bienes en Miami y en otros lugares de lujo, pero también en el Ecuador, ¿no es cierto? Autos de alta gama, edificios, mansiones, empresas, haciendas, quintas, fiestas de derroche. Pero lo que es más triste y doloroso, que comprometieron en esas redes y en esas mafias aquello que más valoran los ecuatorianos: a la familia. Metieron a sus hijas, a sus hijos, a sus esposas, esposos, novias, novios, abuelos, tíos, primos, cercanos, todos en las redes de la corrupción, poniendo a nombre de ellos, algunos porque son actores directos, pero otros porque son beneficiarios de estos bienes, de estas fortunas mal habidas. Y por si fuera poco, son centenares de millones, fortunas de miles de millones, para asegurar no solamente a esta generación, sino a todas las que vienen. Qué tema tan doloroso. Entonces, la única forma de luchar contra estos, que la mayoría de ellos no van a ir a la cárcel, por la impunidad que brilla, por la corrupción que hay en todas las instancias de control y de justicia, porque la mayoría gozarán de impunidad y porque los que llegan estarán 2 años en la cárcel, 3 años en la cárcel, los Danieles, los Glases, los Azueros y los demás, y luego saldrán a disfrutar de lo robado. Pero mientras ellos están en la cárcel, sus familiares y terceros disfrutan de lo robado. La única forma de atacar a esas fortunas mal habidas es tener una ley de extinción de dominio, señores. No hay otra. Cualquier otra figura que les presenten por ahí es mentira. Es para esconderse detrás de cualquier norma legal. Pues nosotros seguiremos en la lucha, solos, independientes, sin bloques, pero los tenemos a ustedes. Mientras contemos con su apoyo, sigan en las redes, sigan difundiendo, sigan presionando a los asambleístas y por favor, se acerca una oportunidad de renovar la asamblea, de renovar al gobierno. Es una oportunidad. O sea, por más que digamos que esto está horrible y estos políticos son unos desgraciados, pero hay que elegir a alguien. Y yo no les quiero recomendar esa frase dolorosa que dice, escojamos al menos malo. No, seamos positivos.
escojamos a los mejores. Pero por favor, ya dicen por ahí los números que 30 están por reelegirse. No sé si son 30 de los 60, creo que son 30 de los 60, algo así. Porque creo que los que van para la reelección son más. Pero por favor, no vote por ladrones, no vote por vagos, no vote por deshonestos, no vote por la gente que le falló. Vote por gente trabajadora, vote por gente honesta. Mire bien estas listas que le van a presentar. Vamos a renovar al gobierno, vamos a renovar a la asamblea. Esa asamblea necesita una renovación profunda. Hay que buscar a los mejores. Y recuerden que el voto ahora es en plancha. Así que ya no van a tener la posibilidad de buscar a un hito por aquí y al mejorcito por acá. Ahora tienen que votar en plancha. Ese es el último cambio que hicieron los partidos y los movimientos grandes. Dicen ellos que para fortalecerse. ¿Fortalecerse en qué? No sabemos, pero preparémonos amigos para poder estar a tono con este tiempo. Vuelvo a insistirle, el país está en terapia intensiva. La proyección de crecimiento de 10.9% de la economía es gravísima, gravísima. Eso implica más empresas cerradas, eso va a implicar más desempleo, y va a significar más pobreza y más angustia y más desesperación. 10.9%, 13.3% de desempleo y apenas el 16.7% de ecuatorianos con un trabajo adecuado. Son circunstancias difíciles, pero por ahí los ciudadanos ecuatorianos nos dan un mensaje de esperanza. Ellos dicen que quienes van a sacar adelante al país son 61% cree que es la sociedad civil, o sea, ustedes mismos. El 61% piensa que somos nosotros mismos, ustedes mismos como ciudadanos. El 24% dice que son los empresarios, o sea, espera de aquellas élites que tienen fortalezas económicas para que trabajen por lo que más necesitan. Llegó la hora de probarse, llegó la hora de una verdadera solidaridad, llegó la hora de una verdadera unidad. Todavía no aparece por ningún lado, pero no hablo de esas unidades pegadas con saliva para definir quién es el binomio. Esas no sirven, o sea, las verdaderas. Recuerden, el 85% de la gente cree que son ustedes mismos quienes van a sacar adelante al país. Solo el 7% cree que es su gobierno, señores. O sea, no esperan nada del gobierno. Y el que viene no podrá hacerlo solo. Y ahí es donde necesitamos liderazgo verdadero para gestar la gran unidad que este país requiere para hacer una agenda no de reactivación económica, señores, de recuperación recién. Acuérdense, el enfermo está en la UCI, está en terapia intensiva. La caja fiscal está quebrada, así que cada vez habrá más dificultades para pagar los sueldos. O sea, ahí lo que va a encontrar el nuevo gobierno es un saco sin fondo. ¿Ya? O sea, que por ahí, o sea, sí, así que sí hay que exigirles que nos digan cómo van a resolver esta situación tan difícil y tan grave. Pero también nosotros tenemos que saber que a quienes elijamos para el próximo gobierno tenemos que estar ahí para apoyar. Que hay que gestar una gran unidad para llevar adelante esta agenda, primero de recuperación, que como dicen algunos expertos, no nacionales, internacionales, porque a veces cuando uno está acá como que está más optimista, ¿no? De lo que puede pasar, que serán varios años si es que el Ecuador no encuentra rápido la ruta para poder superar la grave situación de crisis en la que se encuentra. La recuperación, que significa volver al inicio antes de la pandemia, señores. O sea, la recuperación no implica nuevas condiciones, sino volver al punto inicial, que ya era difícil. No es que era de bonanza, ¿no? Ya era difícil antes de la pandemia. Entonces, ahora vamos a estar más allá del hueco de donde estábamos, y de ahí hay que salir, de ahí hay que recuperar a la economía, y volvamos a recordar entonces que creemos en nosotros mismos, que no pongamos demasiadas esperanzas en lo que pueden hacer solo los políticos. Hay que estar ahí, hay que acompañarlos,
hay que trabajar juntos, hay que hacer control social. Pero sobre todo, amigos, yo quiero despedir esta presentación con una frase de Martin Luther King, que en este tiempo hay que tenerla presente, que la indignación no se quede solamente en indignación. Él dice, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Implica que la lucha continúa y seguramente ustedes no estarán entre los indiferentes. Muchas gracias, amigos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por venir. Estamos un poquito pasados del tiempo. Queremos agradecer infinitamente a Cristian Mancheno, quien es nuestro anfitrión el día de hoy y quien nos ha dado una colaboración excelente. Así que, Cristian, muchísimas gracias por tu aporte, siempre valioso para con nosotros y para con el despacho de MAE Montaño. Vamos a dar por el tema del tiempo solo unas 2 preguntas, así que les ruego enviarlas por el chat mientras yo le hago la primera que viene desde el Facebook. Me dice la gente, bueno, mucha de la gente está pidiendo que siga, que diga que quieren más MAE Montaño para el rato. Entonces la pregunta es, ¿qué viene en el futuro? Esa es la primera pregunta, ahora en la campaña y después cuando se termine en mayo. Esa es la pregunta que está haciendo todo el mundo en Facebook. Por ahora estoy comprometida y dedicada a la labor legislativa. Ustedes me eligieron, yo voy a cumplir mi rol y estaré, espero que si Dios lo permite y la ciudadanía también, porque veo que a veces ya quisieran ir y sacar a todos los asambleístas de una, espero que en el mejor de los casos pueda llegar al 13 de mayo del 2021 cumpliendo mi rol de asambleísta. Ya les había comentado los temas que están propuestos en la agenda. Y luego, como ciudadana, estoy igual que ustedes, esperando que este oscuro panorama electoral, con tantos nubarrones, con tantos tropiezos, pero sobre todo con tantas caras visibles, pueda ser más claro para saber como ciudadana qué es lo que va a hacer MAE Montaño. Y por otro lado, voy a continuar agradeciendo, apoyando el acompañamiento de mis amigos y colegas del Movimiento Cambio Ciudadano. Seguiremos en la política. Creo que no es hora de colgar los guantes, por lo menos eso siento, y estaré ahí generando proyectos de apoyo social para acompañar a tantos líderes que muchos están en esta reunión, están unidos, que me han acompañado y que esperan que trabajemos más. Así que ahí estaré para trabajar junto a ustedes en lo social, en proyectos de desarrollo para las comunidades y para seguir trabajando por una nueva organización política. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué una más? Sí, una más, diferente, con gente honesta y trabajadora. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, por favor? Wilfrido. A ver. Tiene que, no se escucha. Está sin audio, Wilfrido. Le tienes que dar micrófono. Sí, ya estoy viendo. ¿A tanto podemos ver una pregunta más? Ahí está Wilfrido. Mae, felicitarte, Mae, felicitar al equipo de trabajo, muchos éxitos, vuelvo y repito. A mí me gusta escribir y hacer comentarios a veces bien fuertes. Mil disculpas si ha llegado a tu digna persona, pero lamentablemente, como tú mismo dijiste, es la cuestión de los asambleístas que la actuación, la mayor parte de asambleístas deja mucho que desear. Como ustedes saben, el 2%, el 3% de credibilidad de la palabra asambleísta deja mucho que desear. Nuevamente felicitarles a todo este equipo de trabajo, a toda la gente que está con nosotros y seguir adelante la parte política, y comparto tu manera de pensar, Mae, para seguir adelante y ver ese proyecto político para futuros, para el 2021 o 2023, que ya está cerca. Nuevamente agradecer por la invitación y yo me despido. Éxitos, Mae. A todo el equipo también éxitos. Gracias. Abrazos, abrazos para todos. Le damos la palabra a Henry Yandún, por favor, Henry. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Henry. Alto Muchas y claro. gracias. Buenas tardes a todos. Mae, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que no quiero preguntar nada.
Estaba buscando una foto que te haga recuerdo de tu provincia verde. Mira, ahí están los bananitos. Eso sí, qué lindo. Vamos para allá. Ese es un pueblito que se llama La Independencia, que está entre la Sí. Concordia y la Unión. Exacto, sí. Yo ahí crecí unos buenos años de mi vida cargando banano y bueno, pero la verdad que yo quería hablar, Mae, porque ante tanta corrupción que hay en la asamblea, ante tanto descrédito, realmente que tú tengas la frente alta y la frente limpia, que puedas rendir cuentas porque no tienes por qué tener vergüenza, porque no tienes vergüenza, nada, no hay razón. Yo me pregunto cómo será posible que alguien más de la asamblea podría hacer eso después de todo lo que hemos visto. Y te queremos agradecer mucho por lo que eres valiente, lo que eres frontal en las cosas, por tu muy buena oratoria, porque yo sí te sé ver cómo tienes una muy buena oratoria, una voz muy firme, sin titubeos. Y esperamos que sigas en la política y hay que seguir aglutinando personas como tú, porque no puede ser posible que los malos estén en la asamblea en lugar de estar en la cárcel. Entonces, más bien yo quiero agradecerte como ciudadano porque eres la excepción, eres la esperanza que tenemos los ciudadanos que no les queremos a los políticos realmente, pero eres la excepción. Así que muchas gracias por tu gestión. Felicitaciones y no desmayes porque tienes muchos hinchas, porque sabemos de tu carrera honesta de toda la vida. Muchas gracias. Gracias, Henry. Abrazos. Gracias. Muy lindo. Queremos agradecer a toda la gente que nos escribe desde diferentes partes del Ecuador, desde Riobamba, desde Manabí, desde Esmeraldas, desde Guayaquil, desde Barcelona, desde Bruselas. Muchísimas gracias a todos por estar. Sabemos que en Europa ya están bien tarde, así que 2 de la mañana, creo. un agradecimiento muy grande a ustedes que están, a los migrantes desde el exterior, les agradecemos mucho y les mandamos un gran abrazo. Bueno, en vista de que ya hemos agotado, realmente las expresiones de cariño son gigantescas, los comentarios tanto en el Facebook como aquí son muy generosos, les agradecemos un montón. Así que, Mae, le dejo la palabra final para despedirse ya de esta sesión. Y otra vez, gracias a Cristian Mancheno por ser nuestro anfitrión. Finalmente, quiero seguir contando con ustedes. Todo mi cariño y un abrazo gigante. Nos vemos pronto. Gracias, muchas gracias de todo corazón. Hasta pronto. Gracias. Gracias.